La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pedro, que dice lo siguiente: carísimos, humillados bajo la mano poderosa de Dios para que os ensalce su obra. Descargad en él todos vuestros cuidados, pues él mira por vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo el diablo gira como león rugiente en torno vuestro, buscando a quien devorar. Resistidle fuertes en la fe, sabiendo que la misma tribulación padecen vuestros hermanos por el mundo. Dios, dador de toda gracia, que nos ha llamado a su eterna gloria por Jesucristo, después de corta prueba, Él mismo os perfeccionará, fortalecerá y afianzará en el bien. A Él, pues, sea dada la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, los cuales censuraban a los fariseos y a los escribas diciendo: esta recibe a los pecadores y come con ellos. Mas Jesús propúsoles esta parábola: ¿quién hay entre vosotros que teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y en hallándola, la pone sobre sus hombros muy gozoso, y en llegando a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así también habrá más gozo en el cielo por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no han de ella menester. O que mujer teniendo 10 monedas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y lo registra todo hasta dar con ella. Y en hallándola convoca a sus amigas y vecinas y dice: regocijaos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que habrá gran alborozo entre los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. Cuando se recolecta la misa de hoy dice lo siguiente: oh Dios protector de los que en ti esperan, y sin el cual nada tiene valor y nada es santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que siendo tú nuestro pastor y nuestro guía, pasemos por los bienes temporales, de modo que no perdamos los eternos por Cristo nuestro Señor. Amén. Este domingo es domingo llamado de la misericordia. Hoy, como vemos, el Evangelio nos va a dar una parábola de la oveja perdida y de la dracma perdida. En este mismo evangelista San Lucas, que un poquitito más para adelante nos va mostrando después la parábola del hijo pródigo, que no está en este evangelio, tiene su evangelio propio. Pero bueno, ¿por qué se llama la misericordia? Porque hoy vemos el deseo que tiene Dios de salvar al pecador. Dios desea profundamente salvar al pecador y guardar en la gracia al justo. Por eso dice el Evangelio de hoy que habrá más gozo en el cielo por un pecador que hace penitencia que por 99 justos que no necesitan de ella. Pero no porque no hagan los justos, sino como en la parábola del hijo pródigo le dice al justo: tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero esta oveja estaba perdida, ha sido encontrada, estaba muerta y volvió a la vida. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestros corazones para poder guiar nuestra vida. El deseo que tiene Dios de salvarnos. Que a veces uno va al contrario, en vez de una oveja obediente, parecemos machos cabríos que andan rebelándose contra todas las leyes, como son las cabras, y andan siempre locas y de acá para allá y saltando, siempre desobedeciendo a su pastor. Por eso cuentan y dicen, enseñan los pastores, que para las ovejas hay un solo pastor y puede tener 1000 si quiere, porque son obedientes y porque son sumisas y buenas. En cambio, el que cuida cabras no puede tener más de 10 o 15 cabras porque no puede con ellas. Por eso, hijos míos, seamos como estas ovejas, no como las que se pierden. Y si tenemos la desgracia de perdernos, pues dejemos que Dios nos encuentre en una vida realmente arrepentidos. Como esa poesía que yo les digo siempre de un autor inglés, que compara a la búsqueda de Dios al pecador como el cazador a la liebre. Cuanto más va acercándose el cazador a la liebre, más se aleja ella y más se aparta y más temerosa. Y le dice este autor en la poesía, como la palabra de Jesucristo al alma pecadora: todo te abandona porque tú me abandonaste, todo te deja porque tú me dejaste. Y esa es la realidad del pecador. ¿Por qué el pecador lleva a ese camino de perdición? Porque no se acerca a Dios, porque en vez de darse cuenta que está extraviado, sigue corriendo en su extravío. Por eso nos dice San Pedro hoy en esta epístola, que es tan elocuente: cuidado, dice, tenemos que
cuidar por nuestra fe, combatir todos los combates que nos manda Dios nuestro Señor. Y cuidado porque nuestro enemigo el diablo, dice, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Como león rugiente, anda hambriento, buscando a quien devorar. ¿Cómo lo vamos a vencer? Dice San Pedro más abajo, resistiendo en la fe. Resistiendo en la fe, es decir, viviendo todo lo que tenemos que vivir por la santa fe. Porque lo demás es mentira. ¿Cuál es esa tentación de este león rugiente más propia? Es el padre de la mentira, el demonio miente. Miente y engaña, es el mentiroso por excelencia. Por eso les dice nuestro Señor a los judíos, ustedes son hijos del diablo, porque son mentirosos, porque su padre es mentiroso, por eso son hijos del demonio. Así, entonces nosotros tenemos que entender cuál es ese camino. El demonio siempre nos va a presentar ese deseo de distraernos de los bienes del cielo, distraernos de las cosas que son trascendentes. Por eso la colecta de hoy dice, bueno, Señor, haznos fuertes y danos tu misericordia y tu ayuda de manera que estando en las cosas de este mundo, no perdamos las eternas. Que el demonio no nos engañe y no nos devore con la mentira, la gran mentira del mundo moderno. Primero, no existe Dios. Dios no existe. No hay una vida eterna, no tienes un alma inmortal que salvar. Eso es la tentación burda, digamos así, y grosera del demonio, que la mayoría de la gente del mundo la sigue. La segunda es decir, bueno, si Dios existe, como es un padre y es bueno, haz lo que quieras. Peca, porque te dicen que Dios es misericordioso. Entonces Él te va a perdonar. Haz lo que quieras, como decía Lutero, peca mucho y cree más. Porque así entonces, como tú crees en Dios, que Dios es bueno, el Dios misericordioso que predican los modernistas, ese Señor de la misericordia, de los rayos, que es una devoción que estaba absolutamente prohibida, aún en tiempos de Pío XII. Es más, miren, aún en tiempos de Juan XXIII, ya usurpador y falso papa. Esa devoción que vino a suplantar la devoción del Sagrado Corazón, que estamos celebrando este mes de junio, el mes del Sagrado Corazón, el viernes fue su fiesta. Por eso cuidado con los engaños del demonio, que nos va a hacer creer que la vida eterna, primero, es fácil de conquistar. La vida eterna sin Dios no es fácil, es imposible de conquistar. Sin Dios es imposible de conquistar la eternidad. Por eso el primer engaño del diablo es aléjate de Dios. Disfruta, vive, goza, como les decía en otros sermones. ¿Qué presenta el demonio a la sociedad? Presenta en un mundo que es un lecho de rosas, pero ciérrale la puerta para el abismo que conduce. Engáñalo. Por eso no nos dejemos engañar. Y recitamos fuertes en la fe, aunque todo el mundo esté en contra. Aunque todo el mundo esté en contra. Al pie de la cruz solamente cuando Jesucristo fue crucificado, al pie de la cruz solo estaba Nuestra Señora, María Santísima, San Juan y Santa María Magdalena. ¿Dónde estaban todos los demás? Se habían escapado. ¿Y dónde estaba la verdad y la razón? En la cruz, no en el mundo. Por eso San Bruno tiene el lema de los monjes cartujos: la cruz permanece mientras el mundo gira. No nos dejemos engañar por este seductor que sabe hacer su trabajo, el tentador. Que primero la tentación vulgar es decir Dios no existe. La segunda es decir Dios es bueno y es misericordioso, entonces no te preocupes, tú llevas una vida de pecado. Porque esa vida de pecado, de todas maneras, pues tienes un Padre que te va a perdonar, porque es muy bueno. Ningún Padre, ni aún ningún Padre en el sentido de la tierra, en su bondad perjudica a un hijo culpable y lo hace creer que es bueno, lo corrige, lo guía, lo castiga, incluso hasta el punto de tener que echarlo. Y así es Dios con el alma. Así es Dios con el alma. Entonces tenemos por una pura misericordia y gracia de Dios la fe católica en los tiempos de la apostasía de los últimos tiempos. En uno de los signos más llamativos y más terribles que Dios nuestro Señor da en el Evangelio para saber que hemos entrado ya en la etapa final de la humanidad y que es la gran apostasía.
el quitar a Dios de todo lugar, de todo parte de la sociedad, de las escuelas, de las oficinas, de las familias. Entramos en ese camino y tenemos la gracia en este principio, en los últimos tiempos, que ya estamos metidos, de tener la fe. Por eso hay que resistir al demonio mentiroso con nuestra fe. Y uno lo sabe porque lo vivimos, vamos contra corriente. Somos bichos raros a donde nos presentamos, donde vamos. Y si empezamos a hablar un poco de la verdad, molestamos. Pues bueno, si ese mundo no quiere a Jesucristo, tampoco nos quiere a nosotros. Y si no quieren recibir a Jesucristo, no intentemos que nos reciban a nosotros. ¿Por qué? Porque el demonio mentiroso, incluso dice nuestro Señor Evangelio, va a engañar tanto a las almas que van a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, y van a ver algo bueno y lo van a denunciar. Y te van a mandar con las autoridades y van a creer que hacen un agrado a Dios incluso cuando te quiten la vida. Volvamos a Dios nuestro Señor y no seamos rebeldes, no seamos como esta oveja que se pierde y se enmaraña entre todas y se rasca, se araña en las rocas y va al precipicio. Dejémonos encontrar por Jesucristo. Dejémonos encontrar por Jesucristo, porque la voluntad de Cristo es una voluntad salvífica. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. ¿Por qué la muerte de Dios nuestro Señor, que dice que es por muchos y no por todos? Porque no va a ser eficaz no por la voluntad de Dios, sino por la voluntad humana. El que se va al infierno se va porque quiere. Se va porque quiere. Nadie se condena sin saberlo. Porque la conciencia la tenemos todos, salvo que la haya cauterizado. La conciencia cauterizada, que ya no la mueve ni el temor del infierno ni el deseo del cielo, esa conciencia ya no tiene remedio. Salvo una gracia milagrosa de Dios que no tiene por qué darla. Porque cada instante de nuestra vida, el hecho de haber abierto los ojos hoy, el hecho de estar en la Santa Misa, ya es un signo de la providencia de Dios, de la voluntad de Dios sobre nosotros para salvarnos. Cuidado, hijos míos, que el demonio, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Que no nos devore a nosotros. Resistamos, como dice San Pedro, fuertes en la fe. El estar fuerte en la fe implica vivirla, vivir el compromiso de la fe por amor a Dios sobre todas las cosas. Es decir, el cumplimiento de los mandamientos, la fidelidad en el cumplimiento de los mandamientos. Entonces, analicemos y meditemos y pensemos en estos días de la semana, hasta Dios mediante, si llegamos al próximo domingo y que podamos asistir otra vez a la Santa Misa, vayamos llevando estos pensamientos. ¿Yo para qué nací? Para salvarme, dice un pequeño verso del Catecismo. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, dura cosa, es pero posible. Así que cuidado, no nos entreguemos al hambre del demonio, no seamos hijos de la mentira y mentirosos como el demonio, vivamos la verdad que es la fe, el camino de salvación. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé fortaleza, nos protege y nos ampare con su manto, para que no caigamos en los engaños del demonio, para que así, llevando la cruz de cada día y viviendo nuestra fe con energía y con amor a Dios y con buena voluntad, después de atravesar el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. Sin pecado, En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.